Es uno de los lugares más peligrosos, donde cada viaje parecía una sentencia de muerte. Olas de más de 20 metros y vientos huracanados y fríos azotan el mar. El rescate es casi imposible, ya que no hay tierra a la vista por cientos de millas. Miles han muerto en estas aguas, y sobrevivir aquí es casi un milagro. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, nos sumergiremos en el tramo más mortal del océano, que probablemente nunca hayas escuchado, el Paso Drake. Cuando Alfred Lansing relató el viaje de Ernesto Shackleton en 1916 por el Paso Drake, en un bote salvavidas, ya hablaremos de esa locura, lo llamó el tramo de océano más temido del mundo, y con razón. Este cuerpo de agua de 600 millas está entre el Cabo de Hornos, en el sur de Sudamérica, y las Islas Shetland del sur, sobre la Antártida. El Paso Drake tiene una profundidad promedio de 11.000 pies, pero en sus límites norte y sur alcanza hasta 15.600 pies. Eso es 4/5 partes de la altura del monte Kilimanjaro. En otras palabras, es un lugar en el que definitivamente no querrías quedarte nadando en aguas abiertas. Nombrado en honor al famoso explorador Sir Francis Drake, aunque la primera persona en cruzarlo fue en realidad el explorador flamenco Willem Schouten en 1616. El canal es conocido como el paso marítimo más peligroso y mortal del mundo. Así que la primera gran pregunta es, ¿por qué la gente todavía lo navega? Durante siglos, el Paso de Drake conectó los océanos Atlántico y Pacífico bajo Sudamérica. Antes del Canal de Panamá, no era posible transportar carga en barco entre lados de América y hacerlo por tierra era muy costoso. Esos marineros enfrentaron muchas dificultades al rodear el Cabo de Hornos. En el Cabo de Hornos hay un monumento que recuerda a más de 10.000 marineros que perdieron la vida aquí. Aunque, como verás, el número real seguramente es mayor. Por una combinación de factores ambientales y climáticos, el Paso Drake tiene algunas de las corrientes oceánicas más fuertes del mundo. El paso está ubicado entre aproximadamente 56 grados de latitud y 62 grados de latitud sur. La zona, ubicada en los 50 grados de latitud, tiene vientos del oeste muy fuertes que recorren el mundo, por lo que se le llama los 50 furiosos. Esto provoca enormes marejadas y poderosas tormentas que causan estragos tanto en los barcos como en la tierra. Sin embargo, estas tormentas afectan más al Paso de Drake, pues al rodear la tierra no encuentran tierra que las detenga. Cuando un huracán toca tierra, se debilita al perder el agua cálida del océano y ser frenado por la fricción de la tierra, árboles y estructuras humanas. Pero esto no pasa en el Paso de Drake. El extremo sur de Australia está a 39 grados de latitud sur, y el de Sudáfrica a 34 grados 50 minutos sur. Como explica el oceanógrafo Alejandro Brerley, es el único sitio donde esos vientos rodean el mundo sin topar tierra, la cual suele suavizar tormentas. Así que los vientos simplemente dan la vuelta al mundo, y luego la energía cinética se convierte del viento en olas y se forman olas de tormenta, según Brerley. Durante una tormenta común, esto puede generar olas de hasta 9 metros. En días irregulares, marineros y pasajeros han visto olas rebeldes de hasta 20 e incluso 24 metros lanzarse hacia ellos. Estas condiciones se llaman Drake Shake, porque decir que el mar lanza tus muebles y te hace vomitar violentamente no suena tan lindo. El Drake Shake ocurre en aproximadamente el 30% de tus cruces por el pasaje. En el pasaje de Drake, las olas suelen medir entre 13 y 16 pies, el doble que en el Atlántico y más del doble que un jugador de baloncesto promedio, incluso en días sin tormenta. Si planeas reservar un viaje para probar tu resistencia al mareo, considera que en invierno hay más tormentas. Si eres pasajero en el agua en verano, puedes experimentar el fenómeno llamado Lago Drake. Aquí el mar está tranquilo y silencioso, y es menos probable que te cause náuseas. Estos vientos también provocan tormentas y olas fuertes al sur de Sudáfrica y Australia, pero no hay rutas marítimas importantes ahí. Los marineros no han necesitado navegar esos pasajes desde hace siglos, pues el Canal de Suez y las aguas cálidas entre los océanos Índico y Pacífico lo volvieron innecesario. Por eso el Paso de Drake es muy temido por los navegantes. Otro fenómeno que aumenta el peligro del Paso de Drake es la corriente circumpolar antártica, la corriente oceánica más fuerte del mundo. Esta corriente es tan poderosa que mueve 4.9 mil millones de pies cúbicos de agua por segundo por el paso. Eso equivale a 3,5 albercas olímpicas pasando por ahí cada minuto.
Cuando el Pacífico y el Atlántico se encuentran bajo Sudamérica, la brecha entre las tierras se estrecha repentinamente. La península antártica se extiende al norte del continente y el Cabo de Hornos hacia el sur. Esa corriente muy rápida y fuerte se canaliza por este paso de 600 millas de ancho, haciéndose aún más fuerte. La corriente más fuerte del mundo pasó aquí, alcanzando 40 nudos o 74 km/h. Y el fondo marino tampoco ayuda. A miles bajo la superficie están las montañas submarinas llamadas Zona de Fractura Shackleton o Zona de Fractura Shackleton. Cordillera intraoceánica ubicada a mitad del paso, con valles profundos y crestas que se elevan desde cientos hasta miles de metros sobre el fondo oceánico. La corriente voluminosa en el paso Drake es comprimida lateralmente por dos masas de tierra y desde abajo por montañas que la empujan hacia la superficie del océano. Es una tormenta perfecta de circunstancias para crear, tormentas perfectas. No es de extrañar que algunos científicos estimen que el paso ha cobrado muchas más vidas de las que menciona el monumento al Cabo de Hornos. Unas 20,000 personas y 800 barcos se hundieron en sus aguas. Esa cifra cobra sentido al considerar cuántos barcos cruzaron el estrecho y cuántos marineros trabajaron en ellos en los siglos XVII, XVII, I y XIX. Por ejemplo, un desastre en 1819 cobró 644 vidas. En septiembre de ese año, el San Telmo estaba cruzando el estrecho para llegar a Perú. El capitán Joaquín de Toledo estaba al mando del barco y de los cientos de marineros bajo su cargo cuando fueron sorprendidos inesperadamente por un clima terriblemente malo. El clima en el paso de Drake cambia rápidamente, de aguas tranquilas a tormentas. En 1819, la meteorología no tenía la tecnología actual para advertir al capitán Joaquín que iban directo a una tormenta. Como era de esperarse, la tormenta desvió al San Telmo. Atrapado por las olas e incapaz de escapar, se hundió en uno de los peores desastres navales, con 644 hombres muertos en el océano. Eso es aún más impresionante, considerando que el explorador irlandés Ernst Shackleton cruzó el paso Drake en un bote salvavidas. Claro, no fue por elección propia. En 1914, Shackleton y 27 hombres zarparon en el Endurance desde Georgia del Sur hacia Bassal Bay, Antártida. Ese era el plan, pero al avanzar hacia el sur y entrar en territorio inexplorado, quedaron atrapados por el hielo. Para el 18 de enero de 1915, el Endurance estaba completamente congelado en su lugar y básicamente era utilizado por los hombres como una combinación de base y estación. Esto los mantuvo con vida solo hasta octubre de ese año. Tras un invierno antártico difícil, el hielo creció y el barco no pudo resistir las duras condiciones. El Endurance, única esperanza temporal de los hombres, empezó a hundirse en el mar helado. Los hombres montaron un campamento sobre el hielo durante un par de meses, pero Shackleton sabía que esto no era una solución a largo plazo para su problema. Así que cuando la placa de hielo se rompió, reunió a su tripulación y sus botes salvavidas y se dirigieron a la isla Elefante, que forma parte de las Islas Shetland del Sur. Claro, vivir en una isla helada, desolada y remota no era precisamente una gran mejora en la situación de los hombres. Shackleton, sintiendo desesperación y valentía, tomó a 5 hombres y cruzó el pasaje en un bote salvavidas hacia Georgia del Sur. Las tormentas y olas los sacudían, y vientos huracanados les lanzaban agua helada a diario. Los hombres con Shackleton quizá pensaron que era mejor morir de hambre en la isla Elefante. 14 días después ocurrió lo casi inimaginable. La tripulación avistó tierra. Llegaron a Georgia del Sur, tras navegar un bote salvavidas por uno de los mares más temibles y enfrentar varias tormentas. Tras besar el suelo, Shackleton organizó una expedición para rescatar al resto de los hombres en la isla Elefante y llevarlos a salvo. Si intentas cruzar el pasaje de Drake hoy en día, puedes contar con un viaje mucho menos angustiante y peligroso. La mayoría de quienes viajan por el pasaje van de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, a la Antártida. El viaje dura unas 48 horas, pero con mal clima, algunos barcos han tardado hasta 6 días por retrasos y esperan a que mejore el tiempo. La buena noticia es que, con la tecnología moderna de construcción de barcos y los sistemas de predicción meteorológica, el viaje a través del pasaje se ha vuelto mucho más seguro que antes. Los cascos de clase polar, reforzados con acero y proas rompehielos, soportan la presión del hielo antártico y facilitan la navegación en aguas congeladas.
Los sistemas avanzados de estabilización hacen el viaje más seguro y cómodo para quienes cruzan el pasaje hacia la Antártida. Los pronósticos meteorológicos avanzados ayudan a los barcos a evitar el peor clima del pasaje. El capitán Stanislas Dvorzin, frecuente en el pasaje de Drake, planea el viaje junto a su tripulación con varios días de anticipación, hasta 10 días o una semana antes. Él dice: reviso el pronóstico diario y 2 o 3 días antes de salir lo reviso 2 veces al día. Cuando cruzamos y va a ser un reto, tenemos un gran margen de seguridad y el barco no está en peligro en absoluto. El equipo de comunicaciones, como la antena satelital y el respaldo de radio, mantienen a capitanes como Dvorzin en contacto constante con la central. Eso es, suponiendo que puedan usarlos, pero hablaremos de eso más adelante. Porque el viaje aún no está exento de riesgos. Personas han muerto debido a las horribles condiciones en el Paso Drake tan recientemente como en 2022, cuando una ola enorme chocó contra un barco Viking Polaris, rompió una de las ventanas y mató a un turista estadounidense con el vidrio. Sí. 4 personas más resultaron heridas. Además, si te lanzan de un barco en el paso, tienes pocas probabilidades de sobrevivir. La temperatura superficial del agua va de 43 grados Fahrenheit en el norte del paso a 30 grados Fahrenheit bajo cero en el sur. La temperatura varía mucho cerca de los 60 grados sur, en la zona de convergencia antártica. La convergencia es el límite entre aguas antárticas y subantárticas, generando ecosistemas distintos donde muchas especies y plantas de un lado no existen en el otro. Curiosamente, también impacta positivamente el clima, pues el enfriamiento de la zona de convergencia convierte al Paso Drake en uno de los mayores sumideros de carbono del mundo. Según Lillian Dove, becaria postdoctoral de Clima y Cambio Global de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en la Universidad de Brown, el océano aquí es menos estratificado por los fuertes vientos y la SFZ. El fitoplancton, que suele flotar en la superficie y capturar carbono, es empujado a las profundidades del océano, llevándose el carbono. El Paso es uno de los principales puntos de secuestro de carbono del océano austral, aunque la cantidad capturada varía cada año. El océano austral elimina 550 millones de toneladas de carbono al año, equivalente a una sexta parte del carbono emitido por actividades humanas. Esto es una gran noticia para mantener la Antártida fría y evitar que se derrita por completo, lo que inundaría al mundo con casi 60 metros adicionales de agua. También crea ecosistemas para el krill local, las ballenas y otras especies. Sin embargo, el agua muy fría no es buena si caes por la borda. En aguas de 0.3 grados Celsius, la muerte por hipotermia puede ocurrir en tan solo 15 a 45 minutos. Y les recordamos que la parte más al sur del Paso Drake es aún más fría que eso, y probablemente te vuelvas hipotérmico mucho más rápido que eso. En aguas frías bajo 10 grados Celsius, la hipotermia surge en 10 a 15 minutos. Esto gradualmente causará inconsciencia, haciendo que cosas como nadar o simplemente mantenerse a flote sean imposibles, especialmente con olas de 9 metros golpeándote constantemente. Quienes navegan por el Paso Drake tampoco están exentos de peligro pese a la tecnología, predicción meteorológica y servicios de rescate actuales. En 2010 ocurrió otro incidente cuando el crucero Clulia 2 volvía de la Antártida a Ushuaia. El barco enfrentó condiciones peores de lo esperado. Eran tan malas que hasta el capitán, con 159 viajes a la Antártida, dijo que nunca había visto un clima así. Definitivamente, no quieres oír eso de quien tiene tu vida en sus manos. El capitán cometió un error grave. Aunque sabía que se estaba gestando una tormenta enorme en el paso, una que su barco no estaba preparado para enfrentar, sus pasajeros habían estado presionando a la tripulación para regresar rápidamente a Argentina y así poder tomar sus vuelos. Las olas golpearon el barco y llenaron de agua el puente de mando, lo que resultó en la pérdida de la dirección asistida, y luego el clima terminó por dejar fuera de servicio el motor. Como el Clelia II parecía maldito, una ola azotó una viga contra el centro de navegación, inundando la zona y dejándolos incomunicados. Atrapado en el pasaje de Drake, el barco sufría los vientos antárticos y olas embravecidas. El barco fue azotado por el mar, con 88 pasajeros y 77 tripulantes viendo cómo olas de 9 metros cubrían sus ventanas y preguntándose qué sucedería. Por suerte, iban a tener su primera oportunidad. Otro barco, el National Geographic Explorer, navegaba en la zona del Clivia II. Por coincidencia, la escritora Angela Dansby estaba en el National Geographic Explorer y relató la historia del rescate del barco.
El día era tan tormentoso que pusieron cuerdas en el barco para ayudar a la gente a moverse por pasillos y áreas de comedor. Se usaron platos de papel para evitar que la tormenta causara una celebración griega de romper platos en el Explorer. Al mediodía, el capitán ordenó a los pasajeros quedarse en sus camarotes, preferiblemente acostados mientras en la televisión pasaban Happy Feet para distraerlos del mareo y de pensar en su posible muerte. Dansby recuerda que, de pronto, el líder de la expedición anunció por altavoces: «Debemos entrar en el ojo de la tormenta para ayudar a este barco. Somos los más cercanos y las reglas marítimas lo exigen. Les serviremos el almuerzo debajo de sus puertas». Aunque la mayoría de los pasajeros se quedó en sus habitaciones, Dansby tenía curiosidad por ver lo que estaba pasando y echar un vistazo al otro crucero. Al acercarse al Kalilia II, la escena parecía de película. Ella dice: «Vimos horrorizados cómo avanzaba lento por el océano, azotado por enormes olas». El National Geographic Explorer intentó comunicarse con la embarcación averiada para asegurarse de que todo estuviera bien. Al no obtener respuesta, el capitán sospechó que algo andaba mal y se acercó. Fue positivo que el capitán del Nat Geo Explorer tuviera varios teléfonos satelitales de respaldo, ya que el capitán del Kalilia II tenía uno, pero no tenía servicio por falta de pago. Ahora, esa es una razón para recordar pagar tus cuentas a tiempo. El capitán del Explorer, de tipo A, tenía 9 teléfonos satelitales y decidió enviar uno al Kalilia II. Pero con olas de 9 metros no puedo solo subir y lanzarlo desde la cubierta. El capitán en realidad usó lanzacohetes para intentar enviar los teléfonos satelitales a la cubierta del Clelia, lo cual, sinceramente, suena bastante increíble. La tripulación del Explorer pegó el teléfono satelital a una cuerda y lo lanzó por la proa al Clelia II, pero fallaron en el primer intento. La segunda vez estuvo cerca, pero no lo logró. Sin embargo, la tercera fue la vencida. El capitán del Clelia ya tenía comunicación, y el Explorer avisó a las guardias costeras de Argentina y Chile que probablemente debían rescatar al barco sin energía. No se sabe si los pasajeros abordaron sus vuelos. Ahora, podrías estar pensando, si el Kalilia II no hubiera sido rescatado por un barco cercano y la guardia costera, y si tuvieran un teléfono satelital que pudieran usar, ¿no podrían simplemente venir helicópteros y recoger a la tripulación y a los pasajeros? Bueno, no es así. Aunque se puede volar sobre el paso Drake, pequeños aviones sacan gente de Punta Arenas o Punta Natales constantemente. No tomes esa decisión en tormenta. Primero que nada, según Vertical Mag, las operaciones de helicópteros en condiciones frías presentan un desafío formidable para los pilotos, operadores y equipos de mantenimiento. Los helicópteros son las aeronaves más vulnerables a estas amenazas. Como imaginas, el frío es casi siempre la norma en el paso Drake. Cuando las temperaturas están entre 32 y menos 4 grados Fahrenheit, se producen condiciones de congelamiento, lo que puede causar situaciones potencialmente mortales para los vuelos en helicóptero. Básicamente, la humedad en el aire se convierte en hielo cuando entra en contacto con el propio helicóptero. Si el hielo se acumula en las aspas del rotor de la nave o en las entradas del motor y los sensores, eso significa problemas para el piloto. El hielo puede aumentar la resistencia, reducir la sustentación o afectar gravemente el motor y las aspas del rotor del helicóptero. Ya sabes, esas cosas que mantienen el helicóptero en el aire. Dado que la temperatura promedio en el paso Drake va de 41 grados Fahrenheit al norte a 26 grados Fahrenheit al sur, esto complica los rescates en helicóptero, sobre todo en la zona sur, donde casi siempre hay riesgo de formación de hielo. Además, si los pasajeros requieren rescate de emergencia, probablemente el clima ya sea malo. Acercar un helicóptero lo suficiente a la superficie del agua para rescatar personas mientras olas del tamaño de edificios de departamentos están rompiendo alrededor no es la tarea más fácil. Un barco varado en el hielo antártico en 2013 lo descubrió de la peor forma, al esperar más de una semana por ayuda en helicóptero. El barco ruso Akademik Chokolskaya tenía 74 científicos, miembros de la tripulación y turistas a bordo cuando quedó atrapado en el hielo en Nochebuena. Un rompehielos chino cercano, con el épico nombre de Dragón de Nieve, tenía un helicóptero a bordo listo para ayudar. La Autoridad Marítima de Australia informó que el helicóptero debía esperar más de una semana a que mejorara el clima para intentar evacuar a las personas del barco de investigación. Debido a la mala visibilidad y al mal clima, el helicóptero simplemente no pudo despegar antes. Después de todo, a diferencia de los aviones, los helicópteros necesitan muy buena visibilidad para volar de manera segura. El rescate llevó tiempo e incluyó un barco estacionario y un helicóptero que aterrizó en una plataforma improvisada sobre hielo. Ahora,
En medio de los mares tormentosos y agitados del Paso Drake, realizar un rescate como ese sería 10 veces más difícil, si no es que imposible. La moraleja es evitar cruzar el Paso Drake, y si lo haces, no caigas al agua ni quedes atrapado en tormentas o hielo. Sobrevivir al Paso Drake es casi imposible, pero ¿qué hay de quedar varado en mar abierto sin ningún barco? Descubre cómo un hombre sobrevivió 133 días perdido en el mar en una balsa salvavidas o haz clic en este video.